Uno de los temas pendientes es la instalación de Notophagus, en el sentido de cómo instalar el motor de renderizador Notophagus y también cómo instalar una aplicación que se construye con el motor Notophagus, ¿ya? Ambos son casos de uso distintos y vamos a revisarlo. Vamos a ir a nuestro repositorio, ¿ya? Y tomar la última versión. Voy a crear un directorio de trabajo y dentro de este directorio clono mi repositorio. Ya, tengo que traer las dependencias. Genero mis archivos para Visual Studio. Y en este punto de la historia me conviene revisar en particular el archivo de presets. Recién ejecuté el archivo, o sea, el preset VS-Debug. VS-Debug lo que va a hacer es VS-Debug hereda de base y me tira el build type debug y sobrescribe todo lo que está en base, ¿cierto? En particular base tiene Notophagus install on, ¿ya? Y ese es un poco la clave del proceso de instalación para Notophagus. La versión con examples tiene adicionalmente esta otra definición, build examples, Notophagus build examples en on. Ya por defecto es off, o en realidad por defecto no están definidos. Entonces este archivo de preset define estas variables de ambiente antes de ejecutar el archivo cmakelist.txt. Entonces tenemos que revisar este otro archivo vecino, ¿ya? Aquí hay varias cositas, ¿cierto? Lo de siempre, la versión de CMake, la descripción de nuestro proyecto o solución de Visual Studio, ¿ya? Aquí estamos incluyendo un subdirectorio de un tercero, ¿cierto? Que es glfw, glad ngui cmake. Pero aquí les debiera llamar la atención este conjunto de instrucciones, ¿cierto? Option. Lo que hace esto es definir una variable con este nombre, ¿ya? Aquí entre comillas se escribe una descripción o ayuda a memoria de qué es lo que significa dicha variable y acá se da un valor por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si nadie interfiere o me señala un valor distinto, va a tomar su valor por defecto. Entonces acá estoy definiendo estas variables justo antes de invocar el add subdirectory de glfw. Entonces, al archivo cmakelist.txt le van a llegar todos estos valores, ¿ya? Y va a actuar en consecuencia, ¿ya? Ese es un repositorio más grande que Notophagus, así que lo vamos a mirar brevemente, pero en unos momentos. ¿Ya? Primero revisemos este. Entonces acá lo importante de Notophagus es el add library, y aquí genero la static, no dice static aquí, pero es por defecto static. Notophagus en base a estos archivos considera estos headers para que se vean en Visual Studio, pero no son necesarios para las translation units. Digo C++20 y acá incluye los directorios de include, que en particular está considerando los include de Notophagus, ¿cierto? Y los de tparty, que son estas dependencias de terceros. Y aquí enlazo a las bibliotecas de tparty, ¿cierto? GLAD, glfw e ingui. Acá configuro los directorios de
headers, ¿ya? Los headers que van a estar disponibles que para Notofagus. Notofagus necesita acceso a GLM, perdón, ImGui y spdlog. Estos tres, a pesar de que sean bibliotecas de terceros, al utilizar Notofagus, estos headers los va a dejar como públicos. ¿Ya? Esto es en el sentido de Notofagus te facilita el acceso a estas bibliotecas porque ya están incorporadas dentro de Notofagus mismo. ¿Ya? Entonces, la idea es que un usuario de Notofagus simplemente utiliza este Notofagus include y va a considerar todos estos headers que estamos definiendo acá. ¿Ya? Entonces, simplemente referenciando esa variable, Notofagus include, el usuario de Notofagus va a tener acceso a todos los headers que necesita. ¿Ya? Eso. Ahora, aquí hay, si se fijan nuevamente, hay un option. Y esto es de la misma forma que los options de acá, que eran para glfw, estoy definiendo acá opciones. Le estoy diciendo a CMake, oye, CMake, desde aquí en adelante, Notofagus build examples va a ser off por defecto, a menos que alguien de afuera lo sobreescriba. ¿Ya? Alguien de afuera, como por ejemplo, CMake preset. Entonces, si yo acá ejecutara el vsdebug examples, se va a definir como on, ¿cierto? Notofagus build examples on. Entonces, al procesar el cmakelist.txt, esto se va a sobreescribir. ¿Ya? En el caso de utilizar este otro preset. Entonces, ¿qué pasa si tengo esa variable en on? Va a entrar a este condicional, ¿cierto? Entonces acá esto toma el valor de on o verdadero y si es que está en verdadero, ¿cierto? Build examples va a considerar el subdirectorio examples y ahí están definidos todos los ejemplos de prueba de la biblioteca. Del mismo modo aquí hay un install, ¿ya? Que también está por defecto en off. Sin embargo acá cuando utilizo este archivo de preset siempre estoy heredando de base o base, ¿cierto? Y acá estoy almacenando en cache variables Notofagus install, lo estoy dejando como on. Entonces, para todos estos presets, siempre estoy utilizando, dado que siempre heredo de base, siempre estoy utilizando Notofagus install on. ¿Por qué? Porque yo quiero que por defecto, si alguien está ejecutando este preset que está en la raíz de Notofagus, quiero que instale la biblioteca. ¿Ya? Si no, como que no tendría mucho... Puede tener alguna utilidad, ¿ya? Pero eso sería lo más sensato, al menos lo que me dice mi sentido común. Entonces, si es que Notofagus install está en verdadero o on, ¿cierto? U on, entro aquí a este if. Y lo que tengo acá es el protocolo de instalación de Notofagus, ¿ya? Que son varias líneas. Entonces, hagamos una pausa. Y aquí, aparte del preset vsdebug, voy a construir el vsdebug examples, ¿ya? Y generé ambos presets, ¿ya? Entonces, voy a ver aquí en el directorio. Entonces tengo el fuente, ¿cierto? Y tengo aquí en build que se me generaron presets, o sea, archivos de construcción de software Visual Studio para el preset vsdebug y para el preset vsdebug examples. ¿Ya? La única diferencia entre ambos era esta variable, Notofagus build examples, por lo tanto se añade el subdirectorio examples. Entonces puedo aquí abrir esto, ¿cierto? En Visual Studio. Y acá estoy en el vsdebug, ¿cierto? Y si se fijan acá no aparecen los códigos de ejemplo. Y acá en vsdebug examples, la diferencia es que aquí están los códigos de ejemplo, ¿cierto? Hello Notofagus, Hello Text, Hello Tint y Test Keyboard. Todos ellos están definidos en el subdirectorio, ¿cierto? Examples. Vengo acá, Examples, aquí hay un CMake list y aquí se encuentran Hello Notofagus, Hello Text, Tint y Test Keywords, ¿ya? Entonces acá una pequeña instrucción distinta, o
sea, una pequeña variable me generó archivos de compilación diferentes, ¿ya? Entonces vamos a compilar la solución y también voy a compilar acá en paralelos. Espero no colapse el computador, no debería. Y mientras se compila, continuamos. Entonces, el proceso acá de instalación tiene hartas líneas, pero no hay que dejar intimidarse por ellas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es ayudar al proceso de instalación. Es decir, después de buildear, de compilar, quiero que me deje en algún lugar solo los archivos que son relevantes para distribuirlos, ya sea para publicar mi software, para venderlo, ¿cierto? Para pasárselo a un usuario final. Quiero que esté todo cómodamente en un directorio, digamos, de salida. ¿Ya? A eso se refiere con el proceso de instalación. Puede ser solo código compilado o también puede ser ubicar ciertos assets, recursos, archivos, ¿cierto? Externos que necesita el programa para funcionar. Eso también sería parte del proceso de instalación. En este caso, Notophagus no utiliza assets, ¿ya? Una de las gracias de Notophagus es que los artefactos gráficos que necesita se definen mediante código, ¿ya? Por ahora, al menos en la versión a tiempo de grabación, ¿ya? Entonces, existen, em, bueno, distintas culturas, podría llamarlo, de culturas de trabajo. Entonces, uno puede definir distintos directorios para distintos tipos de productos de mi software, ¿ya? Y usualmente uno va a querer un directorio para los binarios, ¿ya? Que es esta variable bindir, otro para las bibliotecas, ¿ya? Que es este libdir, y otro para los headers, que es el que tengo acá, public, un directorio para los headers, que ya lo tengo definido acá, ¿ya? Sí, ya. Entonces, estas variables, CMake, install, bindir y libdir, y existen otras, todas ellas están definidas en esta extensión de CMake, que es GNU install dirs. Y la gracia es que si esto lo ejecutan en Linux, en distintas versiones de Linux, en Windows, em, lo que va a hacer esto es definir valores sensatos para estos directorios, ¿ya? Si no, lo que pasa es que CMake pone todo en la misma carpeta y puedes quedar un poco, digamos que no es la mejor forma, pueden hacer los experimentos, pero esta es la forma elegante de instalar utilizando CMake, ¿ya? Entonces, aquí le estoy diciendo que mi target, lo que yo quiero instalar es Notophagus. Notophagus, y es que lo recuerdan, es esta biblioteca estática, ¿cierto? Que está acá. Entonces, todo lo enlazado o lo que necesite Notophagus va a ubicar los ejecutables, aquí dice runtime. También va, en el caso de que las necesitara, no es el caso, las DLL, ¿cierto? Tienen que estar disponibles para los ejecutables, así que se van a instalar acá, por defecto. Y es necesario poner un nombre acá, que puede ser cualquier cosa, pero una convención podría ser notophagus y underscore runtime, ¿ya? Ese es el formato. Tienen que revisar la documentación de install para tener más detalles, pero es bastante extensa, y esta fórmula es la que funciona. Lo que sea static lib va a ir al directorio lib, ¿ya? Y bueno, hay que poner esto de por acá. Y los archive también van en libdir. El archive, si mal no recuerdo, se refiere a, por ejemplo, el static lib, el punto lib que se genera de generar una DLL, ¿ya? Ese archivito que sirve en tiempo de enlace, ¿ya? Se queda acá también, eso sería el archive. Eso, ¿ya? Ahora,
dejemos esta otra parte en pausa, ¿sí? Y acá está la otra variable, tengo un if anidado aquí, ¿cierto? En el install, dado que estoy instalando, acá vuelvo a preguntar si compilé o construí los ejemplos. Si es que, si es que tengo los ejemplos, ¿cierto? Tengo que instalarlos también. Y utilizo aquí los mismos directorios, ¿ya? Entonces, que los ejemplos, dado que en este caso son ejecutables, ¿cierto? Que los deje por acá. Y todo lo que necesite en ese directorio. Las bibliotecas en este otro directorio, sin embargo, en este caso, esos ejemplos no son bibliotecas, ¿cierto? Sí el Notophagus y el archive, ¿cierto? Que en este caso tampoco lo estamos utilizando. Eso respecto de la instalación de los ejemplos. Entonces, con eso puedo, yo creo que ya terminó, ¿sí? Ya terminó de compilar, ¿cierto? La versión con ejemplos a la derecha y la sin ejemplos a la izquierda. Entonces yo puedo venir aquí y revisar, ¿ya? Veamos primero la versión sin ejemplos y esto es todo lo que tengo. Ya, se compiló entonces dentro de la carpeta debug el producto de mi proceso de compilación, ¿cierto? Está acá, que fue esta .lib, que es Notophagus, que es una static lib. En este caso estoy en modo debug, pero en release pasaría lo mismo. Entonces acá voy a venir acá y ejecuto el proceso de instalación simplemente buildeando el target install, que esto lo agrega CMake build. Entonces acá aquí se ve, ¿cierto? Instalando configuración debug. Entonces instala notophagus.lib, se da cuenta que está actualizado e instala todos estos archivos que son los headers, que son la parte del CMake list.txt que todavía no explico. Pero lo importante es que me instaló los archivos. ¿Dónde? ¿Dónde? Me preguntarán ustedes. Eso está en el preset, ¿ya? En los presets yo tengo acá definido binarydir, ¿cierto? En la carpeta build, que está paralela al código fuente, y en la carpeta install, que está paralela al código fuente, en un directorio con el nombre del preset, ¿ya? Ese es el directorio install que se está traspasando aquí a cmake, install y bindir, libdir y otros, ¿ya? Entonces, acá vengo y aquí está esa carpetita, ¿cierto? Aquí está el código fuente en Notophagus, está el directorio build con las dos build configuration, y aquí está el install también con las build configurations. En este caso solo he instalado la versión sin ejemplos, y en este caso tengo estos dos directorios, ¿ya? Estos dos directorios se generaron gracias a esto, cmake install bindir, libdir, y el de include que todavía no explico, ¿ya? Entonces dentro del lib, aquí está. Esto es todo lo que se necesita. Y dentro de include, aquí están los headers que necesita. Esto es todo lo que necesita alguien externo que quiera utilizar mi biblioteca Notophagus, ¿ya? O la que ustedes hayan implementado. Ya necesita los headers para entender lo que hay dentro del binario y enlazar con el comando, ¿cierto? Target link library al archivo .lib, ¿ya? De esa manera pueden distribuir su código. Ahora, ahora hagamos lo mismo con el caso con ejemplos. En este caso, llamo a install, ¿cierto? Y a diferencia del caso anterior, ahora se instalan estos archivos. Si se fijan, los .exe, que son justamente los ejemplos. Y eso se definió acá, ¿cierto? En esta instrucción final. Le digo que todos estos targets se instalen en estos directorios. Entonces, vengo al install y en particular ahora del otro preset, ¿cierto? VS Debug Examples. Y ahora tengo tres carpetas, ¿cierto? A diferencia de antes o de la otra versión, tenía solo dos. Y acá tengo en bin, que de nuevo, esa carpeta es la que está entregándome esta, sin make install bindir, ¿cierto? Que se define
de nuevo con esa línea. Si no está esa línea, aquí me va a aparecer probablemente el directorio actual, entonces va a dejar todo junto. Pero la gracia es que me definió acá los ejecutables. O sea, me dejó acá los ejecutables. Y esto, bueno, aquí está, funcionando, ¿cierto? Operativo. Simplemente con doble clic tengo, tengo mi código, ¿ya? Puedo probar otro de los ejemplos, ¿cierto? Y todo está en orden, ¿ya? Eh, puedo, bueno, aquí jugar con la aplicación. Eh, pero ahí está. Lo importante es que se instalaron los ejemplos. Y en cambio en el otro, no. Entonces, ¿por qué hacer esta distinción en tiempo de creación de una biblioteca? ¿Ya? Un usuario de mi biblioteca en realidad no debiera estar muy interesado en los ejemplos, ¿cierto? Solamente le interesa tener acceso a los headers y a la biblioteca estática y construir su propia aplicación, ¿ya? Ahora, dando esta opción, el usuario de la biblioteca puede fácilmente también compilar sus ejecutables, ¿cierto? Y eso es bastante cómodo. Ya, entonces lo que me quedó pendiente es este tema de los includes. Volviendo acá, esta parte, aquí no está tomando los headers y yo también necesito entregarle a mi cliente, digamos, o usuario, los headers de mi biblioteca, al menos los headers públicos. Por lo tanto, yo necesito primero definir cuáles van a ser los headers públicos. Y eso lo estoy haciendo acá en esta variable que está definida aquí arriba. Estoy diciendo, toma todos los headers que estén en el directorio include. Entonces, en la estructura de mi repositorio o de mi código fuente, la carpeta include, todo lo que está acá es información, digamos, es una interfaz pública em, que el usuario de mi biblioteca va a tener acceso, ¿ya? Acá uno no debería poner, por ejemplo, los secretos de estado, ¿cierto? Información confidencial o las fórmulas, si es que están vendiendo algún software privado, ¿cierto? No debería estar en los headers. ¿Ya? Hay que esconderlo de alguna manera. Y dentro de Source estoy ubicando acá, también hay headers. Se fijan aquí, mira, Bellota Container, Bellota to Match, dtexture.h. También hay headers. Pero estos headers los estoy recuperando con esta otra variable, ¿cierto? El source headers. Y acá no lo estoy tratando como secretos. También lo estoy utilizando. El código fuente al generar la biblioteca también los va a considerar. Pero no los voy a instalar porque al cliente, de nuevo, no le deberían interesar, ¿ya? Entonces acá sí, en estos headers sí puede haber información, digamos, secreta o de implementación, funcionalidades auxiliares, código privado, digamos, etcétera, ¿ya? Pero a esto no le voy a dar acceso al cliente de la aplicación, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Estoy definiendo acá un conjunto de targets. Estoy diciendo mi notofagos acá, le estoy diciendo que estoy definiendo, eso es, estoy definiendo un file set, ¿ya? Que se va a llamar notofagos headers, que es de tipo headers, ¿ya? Que va a considerar el directorio include y va a agrupar todos los archivos que estén almacenados aquí en public headers, que es lo que definimos acá con el globe, ¿cierto? Con la wildcard. Entonces, lo que hice acá fue definir un file set de nombre notofagos headers que considera todos esos archivos. Entonces, para instalar esos archivos, ejecuto este comando, install de nuevo, pero en este caso le digo, bueno, también está relacionado con mi target notofagos, pero la instalación va a ser sobre fileset, ¿cierto? Un conjunto de archivos de nombre notofagos. ¿Ya? ¿Por qué esta agrupación? Es porque le estoy diciendo que la instalación es para los headers y que va a utilizar el directorio include.
¿ya? Por eso se me instalan acá en esta carpeta, digamos, include, ¿ya? Esa es una distinción importante, ¿ya? Y eso es todo por este lado. Ahora, ¿por qué tantas opciones, cierto? O sea, hay distintos usuarios de este código, ¿cierto? Yo como desarrollador de este código me interesa estar aquí probando los ejemplos. Pero, por otro lado, si alguien simplemente está utilizando esto, en realidad no quiere construir los ejemplos. Conviene tener estas dos versiones. Veamos un caso de una biblioteca usuaria de este repositorio, ¿cierto? No biblioteca, de un producto que utilice Notofagus. Entonces tomo acá Notofagus demo, que es el repositorio, digamos, de prueba. Voy a crear aquí una carpeta Notofagus demo, no demi, aunque en realidad es irrelevante, ¿ya? Y bueno, acá voy a git clone, mientras voy a cerrar Visual Studio. Y bueno, ya se clonó, pero tengo que traer las dependencias. Y bueno, acá ya terminó de descargarse todo. Voy a... Quiero generar el producto, ¿cierto? Y acá tengo otro CMake, ¿ya? Y aquí está quizás lo interesante. Mira, acá este es un producto que va a utilizar CMake, o sea, perdón, va a utilizar Notofagus. Entonces, antes de traer la biblioteca Notofagus, que está en el directorio third party Notofagus, ¿cierto? Que está acá. Me está definiendo acá opciones. Le estoy diciendo, oye, yo no quiero que tú te instales y yo no quiero que tú compiles los ejemplos. Ya le estoy apagando esto. Entonces, cuando llega a procesar el CMake list de Notofagus, que está por acá, ¿cierto? Va a llegar aquí con un falso en esta parte y en esta parte. Entonces, nada de eso se va a ejecutar. Ya, eso es lo relevante. Después acá compilo el código fuente de mi producto y lo mismo de siempre, ¿cierto? Y acá trae los includes, ¿cierto? Los directorios de include, que eso lo definió Notofagus arriba, o sea, arriba ups, cerré el anterior. Eso lo definió Notofagus en acá, Notofagus include, ¿cierto? Entonces, al hacerlo de esta forma, eso lo que hace es decir si es que estoy llamando directamente a esto o desde algún directorio padre, ¿cierto? Entonces, esa variable va a estar disponible en el directorio padre. Por eso está disponible acá, para ser utilizada. Y aquí le digo que es enlace. Y ahora viene el proceso de instalación de este programa. Entonces, tengo aquí el target Notofagus Demo, se va a instalar, ¿cierto? Las componentes binarias de ejecutables o DLL se van a instalar acá. Las bibliotecas estáticas por acá y los archives, ¿cierto? En el mismo directorio. Ya, entonces veamos qué pasa aquí. Vamos a generar CMake. Veamos qué preset tiene esto. Voy a revisar acá. Tiene poquitos presets, solo dos, ¿cierto? Que heredan de base. Y tengo aquí un directorio de binarios que va a ser build. Y el de instalación, install, ¿cierto? Ambos paralelos al código fuente. Y en este caso no hay ninguna variable relevante definida, ¿cierto? O relevante en el sentido de propia de Notofagus. Entonces simplemente va a tomar estas opciones, ¿ya? Entonces, veamos. Trabajemos con Visual Studio para poder ver los archivos. Preset vs debug. ¿Ya? Entonces se me generó esta carpetita
y vengo acá, ¿cierto? Abro la solución y acá, si se fijan, está Notophagus, que es la static leaf. No aparecen los ejemplos de Notophagus y aquí está Notophagus Demo, que es esta aplicación, ¿cierto? Entonces acá voy a setear esto como mi startup project y de hecho, pongamos esto en release y play. Y esto viene y compila Notophagus y Notophagus Demo. Aquí podemos ver que está funcionando desde Visual Studio, ¿cierto? Aquí hay un mensaje de spdlog de bienvenida y todo bien. Entonces, si veo acá en mi directorio, puedo revisar aquí que tengo la carpeta de release con el ejecutable que, bueno, va a funcionar. Pero no lo he instalado, ¿cierto? Eh, Aquí está lleno de archivos, entonces esto es como un poco adivinar dónde se encuentra el producto de la compilación, ¿cierto? Entonces por eso está el paso aquí de instalar, que lo que va a hacer es tomar solo lo que me interesa y dejarlo donde corresponda. Entonces, buildear al target install y en este caso veamos qué es lo que instaló, ¿cierto? Voy a venir aquí al directorio install que está paralelo al código fuente, que es lo que se generó, y en este caso solo generó una carpeta bin donde está el ejecutable y nada más. Ya no hay includes, no hay nada que tenga que ver con Notophagus. Y esto funciona solito, solito, ya no necesita nada más. ¿Ya? Ahora, esta es, digamos, la manera correcta de instalar una aplicación que tiene una dependencia de biblioteca estática. Porque el usuario de mi aplicación, en este caso Notophagus Demo, no necesita saber que yo hice mi programa con Notophagus. ¿Ya? No necesita ese punto .lib, ni los headers de Notophagus, ni los ejemplos de Notophagus, ¿cierto? No necesita nada de eso. Ahora, ¿qué pasa si hubiese utilizado otras opciones? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si acá yo le hubiera dicho buildear ejemplos? Guarda. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es, bueno, volver a procesar ese archivo CMake. Entonces vuelvo a ejecutar esto. Y acá Visual Studio se da cuenta y me pregunta si quiero volver a cargar el proyecto. Entonces presiono Reload All. Y ahora vuelvo a presionar... de hecho, me entró una duda. Estoy diciendo que construya los ejemplos, pero por alguna razón no está funcionando. Ahí sí. Bueno, tuve que hacerlo de nuevo. El Reload All no me había reconocido los ejemplos, que era el propósito, ¿cierto? Entonces, claro, cambié eso a On y ahora al procesar el archivo CMake me genera estos otros targets, ¿cierto? Que son los hello algo y ese test keyboard. Entonces ahora puedo compilar todo y, y estoy buildeando los ejemplos, que es digamos útil para... Me dejó esto algunos mensajes de error. Bueno, aquí hay un problemilla que deberíamos resolver. ¿Ya? El ejemplo no está encontrando el punto H. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? El ejemplo. ¿Ya? Em, para llegar a compilar los ejemplos pasó por todo esto y aquí ta, 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 a subdirectory tiene que tener acceso a Notophagus include y Notophagus include está siendo definida. Claro, ahora está siendo definida de esa forma.
Ya, entonces, claro, como es el directorio padre, está siendo definida de esa forma. Ya, entonces hay que corregir esto. Y por ahora podemos hacer un hack y eh, em, ya. Ahora sí, bueno, utilicé este hack, voy a corregirlo formalmente quizás si es que hay encuentro una manera más elegante, pero a los ejemplos no estoy usando el Notophagus include, sino que estoy utilizando Notophagus headers, ¿ya? Entonces aquí en ejemplo estoy llamando a esa variable, que esa variable sí está definida desde el scope actual y no del anterior, porque em, es importante porque esa, ¿cómo se llama? Está utilizando esta macro. Todo esto viene por culpa de las macros y por utilizar directorios, digamos, relativos. Entonces, si es que esto se reemplaza por un CMake current source dir diferente, digamos, va a llegar un directorio inválido y va a tratar de buscar headers en ese directorio inválido y no va a funcionar, ¿ya? Pero al utilizar ahí headers, que es la variable nativa, la de acá, viene la de este momento, ¿cierto? No la del scope padre, ¿ya? Cuando es esto, se me va a utilizar desde acá, desde afuera, ¿cierto? Del directorio padre, que es el Notophagus demo que está intentando utilizar Notophagus. Ya, lo importante es que acá funcionó y ahora yo puedo, por ejemplo, setear esto como Startup Project y desde mi proyecto, ¿cierto? Yo estoy armando el Notophagus demo, puedo aprovechar mientras desarrollo y ejecuto aquí los ejemplos, ¿ya? Y ahí está todo funcionando como debería, ¿cierto? ¿Cuál era? El test keyboard podría ser otro. Y, y tengo acá mi programita. Ahora, em, y aquí continúa a mi demo, ¿cierto? Que es el anterior, que era ese simplemente. Que es justamente una copia del Notophagus, del test keyboard. ¿Ya? Ok, entonces puedo ahí trabajar bien en desarrollo, pero ¿qué pasa si quiero instalar mi demo? Llamo a install y de hecho voy a borrar primero lo que había antes para que no nos confundamos. Voy a eliminar el directorio de install y buildeo ahora nuevamente y me genera aquí un install y acá mágicamente solo tengo Notophagus demo, ¿ya? Entonces suena súper bien porque estoy desarrollando, puedo aprovechar mientras desarrollo de revisar y trabajar en los demos, ¿cierto? Cómo se hicieron, eh, a modo de consulta, ¿cierto? De mirar una base de código existente y cuando llega el momento de instalación, de generar el producto para mi cliente, simplemente le paso al cliente lo que le interesa, ¿cierto? Que es el Notophagus demo. Ahora, ¿qué pasa si me interesara instalar los ejemplos? Aquí es donde tendría que modificar la otra variable, ¿cierto? El Notophagus install. Aquí lo pongo en on. Vuelvo a generar el proyecto. Vuelvo a Visual Studio y acá por alguna razón no me preguntó nada. Voy a ver si es que lo hace. Quizás no. De alguna manera no se da cuenta. Veamos si el zero check se da cuenta que esto cambió. No. ¡Tarán! De alguna manera esto no se dio cuenta que cambió. Guardé el archivo, ¿cierto? Sí, está guardado. Entonces voy a venir aquí eh, al build, ¿cierto? Voy a cargarlo de nuevo, a ver si es que esta vez
instala... no. Em, no. Entonces, bueno, voy a borrar todo solamente y lo voy a hacer de nuevo. Esto es, bueno, un error de CMake probablemente, pero la gracia es que ahora espero que esto sí lo haga. Build, aquí me va a compilar, bueno, Notophagus de nuevo. Quizás bastaba con borrar solamente el punto .sln, así no había que, quizás no había que compilar todo de nuevo. Aquí buildea install, por lo tanto para ejecutar la instalación está compilando todo y después instala lo que debería instalar. Entonces vamos a este directorio y ahí aparecieron. Ahora sí, ¿se fijan? Entonces al buildear install lo que hace es no solo instaló el Notophagus Demo, que era mi programa actual, sino que instaló los códigos de ejemplo. Y están todos en la carpeta bin porque ese es de nuevo, el directorio que se define acá con cmake install bin. ¿Ya? Eso, de hecho acá no está y debería estar esto, gnu install dir, pero al parecer lo está tomando por defecto, así que no hay problemas, al menos en Windows, pero en Linux quizás da algún problema, ¿cierto? Así que conviene ponerlos por acá. O quizás no fue necesario porque ya estaban dentro, ¿cierto? En el Add to Directory, quizás ya se estaban agregando antes. Pero, bueno. Y lo otro, instalé Notophagus. Entonces ahora, aparte del bin, ¿cierto? Que eran todos los ejecutables, se me instaló Notophagus como biblioteca. Entonces aquí en el install tengo el punto .lib en la carpeta lib y los include, ¿cierto? Los headers públicos están en esta otra carpeta. Entonces no solo instalé los ejemplos, sino que instalé todo. ¿Ya? Em, eso, eso. Ya, esta es otra forma de trabajar. Entonces, ¿qué es lo relevante de todo esto? Lo relevante es que uno definiendo distintos valores puede lograr distintas configuraciones. ¿Ya? Y utilizar estas opciones, ¿cierto? Esos options para dar cierto grado de flexibilidad o de personalización de la biblioteca. Hasta cierto nivel de complejidad es, digamos, eh, bueno. Hay bibliotecas de código abierto que son gigantes, que tienen muchas opciones, como por ejemplo Ogre, ¿ya? Entonces se vuelve bastante tedioso quizás de entender. Por ejemplo, una de las dependencias de Notophagus es glfw. Entonces acá yo le puse a Notophagus, oye, cuando instales Notophagus, no necesito que instales glfw, porque lo que Notophagus utiliza de glfw ya está incluido en ese punto .lib, entonces no necesito instalarla aparte, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quisiera instalarla aparte? ¿Ya? Entonces podría, por ejemplo, aquí que glfw, de hecho está repetido, está repetido aquí 2 veces, puedo sacar una, ya no debería pasar nada. Mira, acá hay una opción para construirla como glfw, como biblioteca compartida en vez de estática. Hay algunos ejemplos, documentación, pero por ahora solamente probemos con ese glfw install, ¿ya? Solamente con eso. Y voy a generar de nuevo mi proyecto Visual Studio. Entonces vengo aquí al build. De hecho, hagamos el mismo procedimiento de antes. Borré el SLN. Ojalá en esta oportunidad no me haga recompilar Notophagus desde cero. Creo que lo que compilé antes era en debug. Sí, porque está ahí en debug, sí. Entonces vengo acá y compilo todo. Debería ser prácticamente instantáneo porque ya estaba compilado.
¿ya? Y ahora voy a ejecutar install. Vamos, la expectativa, ¿cierto? Es que ahora se instale glfw. Entonces vengo aquí al lib. Ahí está Notophagus, que es el que se instaló antes. Y ahora voy a buildear install. Y no pasó nada. Raro, ¿eh? O quizás tengo que borrar todo lo de debug. A ver, hagamos ese experimento. Voy a venir a build y voy a borrar todo esto. Entonces ahora instalo esto. Voy a borrar la carpeta de instalación anterior. Y ahora la expectativa es que me instale no solo Notophagus y los demos, ¿cierto? Y el ejecutable de mi proyecto, sino que también glfw. Y efectivamente aquí podemos ver que en la carpeta include me generó una carpeta glfw con los headers relacionados con esa biblioteca glfw. Y en la carpeta lib debería tener efectivamente, ahí está, glfw3.lib, ¿ya? Que esa es la biblioteca. Esto es, y estas otras dos carpetas que glfw dentro de su archivo CMake las genera por alguna razón, ¿ya? Pero en realidad probablemente eso sea un error de ellos. ¿Ya? Eso. Entonces aquí vimos cómo instalar el proceso de instalación limpio, ¿cierto? Para este caso sería solo instalar Notophagus Demo y nada más, ¿ya? Yo no quiero estas otras dependencias. Entonces hay que tener cuidado, hay que estudiar los archivos CMake y averiguar cuáles son las variables que hay que configurar antes. Y una última prueba que quería mostrar es CMake GUI. ¿Ya? Por ejemplo, acá, supongamos que quiero generar mis archivos de construcción en el directorio, ya sigamos la misma convención, ¿cierto? El directorio padre al código fuente, pero aquí le vamos a poner eh, build GUI, ¿ya? También pueden llegar y seleccionar acá los presets, ¿ya? Pero en este caso voy a hacerlo así, sin presets. Pongo aquí configurar. Me pregunta aquí si genera o no genera el directorio, le digo que sí. Me pregunta el generador, que en este caso Visual Studio 17. Y aquí me entrega las variables, que son justamente esos options que se configuraron en el archivo CMake, ¿cierto? Todos estos options me aparecen por acá. Y lo que debería estar pasando es que los valores por defecto que yo configuré acá, ¿cierto? glfw install está en on, por lo tanto aquí me aparece en on. ¿Se fijan? Entonces puedo apagarlo. Le estoy diciendo aquí que build examples está en on y el proceso install, ¿cierto? También está en on y por eso aparecen estos dos aquí. Puedo hacer otra prueba, ¿cierto? Sí, quiero salir de eso. Voy a borrar los archivos aquí del build GUI, entonces que esté vacío. Y voy a volver aquí a los valores por defecto. ¿Ya? Entonces, dentro de glfw no cambié nada. Dentro de Notophagus sí, ¿cierto? Entonces aquí revierto ese cambio. Y bueno, eso lo debería submitir. Y acá revierto ese cambio. Y eso también debería submitirlo. Ok. Entonces ahora están los valores por defecto. Ah, y aquí habían dos. Eso también lo debería submitir. Ya.
Entonces ahora sí, abro CMake GUI y voy a utilizar el mismo directorio de antes. Presiono configurar. La idea es ver que cambiaron esos valores por defecto, ¿cierto? Los que dejé en option como off, efectivamente ahora están en off. ¿Se fijan? Aquí tengo que en install está en off, build examples de Notophagus e install, ¿cierto? Ambos están en off, ¿ya? Entonces aquí uno presiona, bueno, configure de nuevo hasta que no haya nada en rojo, que lo que está en rojo es lo que se puede modificar. Entonces, o sea, lo nuevo, ¿ya? Opciones nuevas. Entonces ya no hay opciones nuevas. Entonces presiono generar y aquí ya estoy listo para abrir el proyecto en Visual Studio. Veo aquí que se me generaron los archivos, ¿cierto? Y aquí puedo compilar y ejecutar lo que yo necesite. Por ejemplo, aquí voy al proceso install y, y listo. Acá solamente vuelvo al caso inicial donde se instala solamente el ejecutable de Notophagus demo y nada más, ¿cierto? Nada que dependa de la biblioteca o de o sus dependencias. Voy a ejecutar de nuevo para que se instale solo los archivos porque los otros ya estaban ahí, ¿cierto? De la vez que presioné install antes. Entonces, oh, algo falló aquí. Algo falló. ¿Qué es lo que falló? Ah, ya, miren, aquí pasó algo interesante. ¿Qué es lo que falló? Mira, intenta aquí instalar las cosas en, ta, 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 en este directorio. Program Files, x86, Notophagus Demo Project, bin. Si se fijan, ese directorio lo está generando CMake por defecto y es el, el lugar donde se instalan los programas, ¿cierto? Los programas oficiales van a estar en Program Files, ¿ya? Em, pero si uno quiere poner un archivo ahí en esa carpeta en particular, necesito tener privilegios de administrador, ¿ya? Y este Visual Studio yo lo abrí sin privilegios de administrador, ¿ya? La pregunta es por qué está ese directorio, ¿cierto? Antes se usaba ese install dir, que era la carpeta, la que tengo acá, ¿cierto? Install, esta carpetita que está acá. ¿Por qué no ocurrió eso? Eh, el tema es que yo ahora lo ejecuté desde acá, desde CMake GUI, y si se fijan aquí está, CMake install prefix, ¿ya? Esto lo pone CMake por defecto, entonces si yo quiero usar un directorio distinto, tengo que ponerlo yo. Entonces aquí puedo venir acá y poner mi directorio y aquí le vamos a poner, por ejemplo, install vía GUI, ¿cierto? Y ahora sí, voy a configurar esto, generar la solución y no sé si esto se... Ahí sí, se recargó, lo reconoció en esta oportunidad. Y ahora sí voy a ejecutar build de nuevo y ahora sí se instaló. Se fijan, dos exitosos y realizó el proceso de instalación, ¿cierto? En esa carpeta, que es la de... No es esa, es la de acá, ¿ya? Y ahí está mi ejecutable. Perfecto. Resumen, vimos cómo instalar Notophagus, ¿ya? Cómo modificar los options para generar distintas combinaciones en el archivo cmakelist.txt. Vimos cómo se define el directorio de instalación vía CMake preset y vía CMake GUI, ¿cierto? Ahí es manual. Y bueno, eso lo único que hace es definir la variable de ambiente. Entonces, si uno define la variable de ambiente CMake install prefix, antes de ejecutar el comando de CMake también debería funcionar, ¿ya? Pero esas son las formas, no hay nada del otro mundo.